Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los que, especialmente jóvenes, señoritas, que tengan la oportunidad de poder compartir este estudio de la Palabra de Dios que necesitamos en este tiempo en que nos ha tocado vivir en esta última generación de la historia de este mundo. Estamos agradecidos a Dios porque nos ha dado un día más de vida y nos da este tiempo para poder dedicarlo a disfrutar, a conocer a Dios. La palabra de Dios en sí es un banquete delicioso porque podemos extraer lecciones para poder aplicar a nuestra vida, para que podamos experimentar verdaderamente una vida cristiana, una vida espiritual, una vida de victoria sobre el pecado, una vida que tenga poder para vencer al mundo y a todo pecado, para lo cual estamos aprendiendo en este estudio de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe, pero el secreto para lo cual es cada día profundizarnos en el estudio. Estamos estudiando ya durante ya buen tiempo. Estamos en el estudio número 140 de esta serie de justificación por la fe. Ahora vamos a continuar estudiando el hombre, un santuario viviente, para que los creyentes verdaderos podamos llegar realmente a ser un templo de Dios santo, consagrado para que more el Espíritu Santo. En otras palabras, un tabernáculo, una casa santa de Dios. Necesitamos experimentar el Evangelio de salvación en el altar del sacrificio. Necesitamos experimentar la Pascua que es Cristo, que da liberación de la esclavitud de este mundo y del pecado que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos experimentar y apropiarnos de la muerte de Cristo, para llegar a decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, para que ya no podamos vivir a esta vida carnal, a esta vida del yo. Debe ser consumido en el altar del sacrificio, para que así Dios, que es creador, pueda crear dentro de nosotros una nueva vida, con su imagen y su semejanza, para que podamos comenzar una nueva vida. Y Dios nos quiere dar una segunda oportunidad. La primera oportunidad le dio a Adán, pero ahora, por medio de su vida y su muerte, ha provisto una segunda oportunidad. Si logramos renunciar a todo lo que somos y lo que tenemos, entonces Cristo puede empezar esa nueva vida, una vida de santificación, una vida de justicia. Y en el estudio anterior hemos aprendido que la santificación es llegar a la unidad con Cristo. Si nosotros hoy tomamos la decisión de rendirnos a Cristo, estar dispuestos de todo corazón, entonces podemos ser reconciliados, podemos ser injertados a Cristo, a la raíz santa, para comenzar una vida santa. Podemos, por medio del pacto, del nuevo pacto y del bautismo, ser enterrados en el polvo de la tierra, o ser enterrados en el agua viva que es Cristo, para nacer a vida nueva. Entonces, así dice nosotros, podemos ser perfectos en Cristo. Y si nos mantenemos, dice, en una correcta relación, unidos a Cristo, hoy estaríamos preparados, dice, en caso que termine el tiempo de gracia o en caso que Cristo venga. Hemos estudiado cómo aquel hombre pecador, el ladrón, que fue crucificado juntamente con Cristo, uno de ellos aceptó a Cristo
y se unió a Cristo, fue reconciliado, fue salvo y por medio de Cristo predicó el Evangelio, fue perfecto en Cristo y Cristo le aseguró que él estaría en el reino de los cielos en aquel día. Ese es el Evangelio de salvación que estamos estudiando. Entonces, ahora vamos a seguir estudiando. ¿Por qué nosotros hasta hoy no podemos llegar a comenzar esa nueva vida con poder? ¿Por qué el pueblo adventista no aceptó a Cristo en 1888? ¿Por qué los judíos no aceptaron a Cristo que vino en persona, tomando la humanidad, estuvo entre su pueblo? ¿Por qué no lo aceptaron? La mayor razón es la educación pagana, la educación del mundo, la educación que Satanás, el enemigo de Dios, ha inventado, ha establecido en este mundo, y esa educación es lo que impide a tener verdadera fe, porque la educación del mundo enseña a tener fe en cosas visibles. Los seres humanos somos materialistas, solo creemos en cosas que tocamos y vemos y gustamos. Esa es la educación del mundo. Entonces, eso no nos deja creer, porque la fe es creer en algo que no se ve. La fe es la sustancia, la esencia de las cosas que van a dar fruto, van a dar vida, van a producir. Necesitamos cambio de educación. Necesitamos colocar nuestra educación humana en el altar del sacrificio, desechar, o entregar a Cristo para que seamos crucificados juntamente con Cristo, o confiar como el pueblo de Israel para que Cristo nos libere de todas las cosas de este mundo, especialmente de esa educación mundana. Porque la palabra de Dios claramente nos dice en 1 Corintios capítulo 2, el verso 14, de nada no nos va a servir la sabiduría de este mundo en la vida espiritual. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y termina diciendo el verso 16, Pablo dice, si nosotros renunciamos a esa sabiduría humana, llegaremos a tener, dice, la mente de Cristo, la sabiduría de Dios como Daniel. Porque esa sabiduría humana, ¿cómo es? El apóstol Santiago dice en el capítulo 3 de Santiago, el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Con la sabiduría de este mundo no vamos a poder comprender el Evangelio. Por eso no hay fe con la sabiduría de este mundo. Necesitamos entonces, como Pablo, desechar la sabiduría del mundo. Y no solamente la sabiduría del mundo, sino necesitamos también desechar la justicia propia. La justicia propia que es el fruto, el resultado de vivir la vida religiosa con mente carnal, con sabiduría humana y con conocimiento y preparación en las facultades de este mundo. Hablando de la vida religiosa que necesitamos desechar, poner sobre el altar, al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, el verso 6 hasta el 9, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El gran problema es que nosotros tenemos justicia propia en la ley,
por la observancia, por la obediencia a la ley, con mucho celo ciego, con celo ciego del antiguo pacto. El velo, dice, nos tiene cubiertos los ojos para no comprender el verdadero evangelio que es poder, sino con el poder humano, la capacidad humana, la fuerza humana, hemos tratado de vivir la vida religiosa, buscar una salvación a nuestra manera, así como Caín también llevó a Dios lo mejor que podía hacer, los frutos de la tierra, pero no aceptó al Cordero. Hoy no queremos aceptar a Cristo en nuestra vida, pero Cristo, para entrar a nuestra vida, Él es fuego consumidor al pecado, fuego consumidor a la educación del mundo, a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad, a nuestra preparación. Por eso Moisés tuvo que huir de Egipto. Dios providencialmente le sacó de Egipto y en 40 años tuvo que desaprender, tuvo que sacrificar, olvidarse toda la sabiduría, todo el conocimiento de Egipto, toda la preparación de Egipto. Y Cristo le dio una nueva preparación al nuevo hombre espiritual, al nuevo Moisés. Por eso Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todo lo que uno ha aprendido en este mundo parece ganancia. Por eso los grandes profesionales, los grandes sabios de este mundo, para ellos es ganancia. Pero si quieren ellos aceptar, si queremos aceptar a Cristo, el amor de Dios, tenemos que tenerlo por pérdida. Por eso Pablo sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y no ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Así que la justicia propia que es por la ley no nos va a llevar a nada bueno. Es todo un fracaso en la vida espiritual, en el carácter. No se puede cambiar el carácter de esa manera, sino el carácter humano necesita ser puesto sobre el altar para que sea consumido por el fuego consumidor del amor. El amor consume el pecado, el conocimiento humano, y da una nueva vida, un nuevo conocimiento que es la mente de Cristo. Y Pablo termina diciendo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el objetivo de nuestro estudio, llegar a comprender plenamente, estar realmente convencidos de que nosotros como seres humanos no podemos vivir la vida religiosa en el conocimiento humano, en la sabiduría humana. Necesitamos experimentar el sacrificio en el altar para que pueda empezar una nueva vida. Entonces, razón, el Espíritu de Profecía nos dice, en el comentario bíblico, tomo 6, 1075, dice, han sido bautizados, muchos hemos sido bautizados, pero fueron sepultados vivos, no murió el yo con todo su conocimiento y con toda su capacidad, y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo. No hay nacimiento a vida nueva si el yo no muere con todas sus ganancias, con todo su conocimiento, con toda su preparación. Pero cuando el yo muere, dice, y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos. Ya no es el yo que vive ya con todo su conocimiento, su preparación, con toda su habilidad, aún con todo el conocimiento religioso, porque el yo entiende mal, a la letra,
sino que ahora dice Cristo vivirá en nosotros, porque Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un Salvador vivo. Testimonio para Ministros 395-396. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, 429, con razón nos dice, Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse justificación. No hay justificación entonces si nosotros no llegamos a experimentar el sacrificio en el altar, o no experimentamos la Pascua que es Cristo, o no aceptamos morir como Pablo con Cristo crucificado. Necesitamos entonces, ahora sí, comprenderemos la verdadera ciencia de la educación. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 66, allí tenemos esta revelación de Dios que es oro también. Estamos en la mina de oro de 1888 que fue abandonado por el pueblo adventista. Y seguimos sacando el oro, porque esto es la verdadera riqueza que nos puede dar vida y que nos puede salvar en este tiempo del fin, de todas las crisis, de todas las angustias que viene a este mundo. Dice así: ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, que es la verdadera ciencia de la salvación. Y esa verdadera ciencia es la redención, conocer a Dios. Dice, si dejamos de entender esto hoy, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Si este es el precio del cielo, no conduciremos nuestra educación según el plan de Dios. Así que ese es el precio a pagar, poner sobre el altar, negarnos. Por eso en San Lucas 9:23 dice, sea al quien quiere, dice, cualquiera que se decida, dice, seguirme, dice, niéguese a sí mismo, negación. Negarnos a todo esto, ese es el precio a pagar. Pero pregunto, hermanos y hermanas, ¿difícil es negarse? No es difícil, es solamente presentar nuestra renuncia a Cristo. Y Cristo es el que nos va a desprender. Cristo es el que nos va a liberar. Él es el libertador. Él tiene poder. Él puede mandar plagas modernas a los que nos esclavizan. Y si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Maestro, como nuestra sabiduría, por eso el apóstol Pablo no se equivocó en revelarnos en 1 Corintios capítulo 1, el verso 30 que dijo, mas Cristo, en Cristo estáis, mas de Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es la sabiduría. Por eso Pablo dice en el mismo capítulo 2, el verso 16, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. La verdadera educación educa nuestro carácter para el reino de los cielos. Lo único que llevaremos de este mundo es un carácter a la imagen de Cristo. Esa es la verdadera educación. Por eso ahora, entonces, la pregunta es para nosotros, ¿y cómo es la educación del mundo? Que necesitamos renunciar, desechar. Nuestra elevada vocación 311 nos dice, deberían recordar que en las manos del enemigo de todo bien, el conocimiento solo puede ser un poder para destruirnos. La educación de este mundo, entonces, ¿qué es? La educación de este mundo es destrucción. El hombre ha fracasado en la educación, así como el pueblo de Israel.
El mundo está lleno de maestros que nos llevan a la destrucción. El mundo está lleno de materiales, de libros, internet. Todo está planificado para llevarnos a la destrucción. Así que el que no conoce la verdadera educación, destruye. Todo descubrimiento científico es para la destrucción. Así como ahora con nuestros propios ojos hemos visto, hemos experimentado, aún muchos de nuestros hermanos han descansado, han muerto, consecuencia de la ciencia, porque la última enfermedad, la última pandemia, el último gripe, esa COVID-19 que nos han dicho, ha sido inventado, manipulado en el laboratorio, solo para destruirnos. Así que no hay cosa buena que el hombre haya descubierto, haya inventado, que sea 100% bueno. Es la ciencia del bien y del mal. Aún muchas cosas son 99% bueno, pero 1% que destruye. Esa es la educación del mundo. Nadie enseña lo que es bueno, lo que es la verdad. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la verdadera educación? Solamente está en Cristo, en la creación de Dios. Los animales nos pueden enseñar la verdad, la naturaleza nos puede enseñar, la experiencia también nos puede enseñar. Necesitamos que Cristo nos lleve a la naturaleza para observar, para mirar. Mirando todas las cosas, las maravillas que Dios ha creado, podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Pero nosotros en la ciudad solamente miramos todo lo que el hombre ha fabricado, todas las obras de los hombres. Miramos el dinero, los billetes, los dólares. Miramos los artefactos, obra humana. Miramos todas las cosas de la ciudad, todo lo material. Entonces somos transformados a la imagen del mundo. El dinero lo malgastamos, el dinero corrompe, el dinero lleva al vicio, a la alimentación moderna que lleva a la enfermedad, a la muerte. La Biblia es el único que presenta la verdadera educación. Así que toda la educación del mundo, el conocimiento del mundo, nos lleva a la destrucción. ¿Qué nos dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 65, acerca de la educación del mundo? Debo decirles por la luz que Dios me ha dado. Sé que los estudiantes han gastado mucho tiempo y mucho dinero en adquirir un conocimiento que para ellos es como paja. Así que la educación del mundo es paja, no es oro, no es plata, no es metal preciado, es paja. Y la paja se consume en las pruebas, se consume en la crisis, se consume en la angustia. No permanece, es momentáneo, temporal. Por cuanto no los capacita, dice, para ayudar a sus semejantes, y no capacita para formar caracteres que los prepararán para unirse con los santos y los ángeles en la escuela superior. En lugar de saturar las mentes juveniles con cosas de mal gusto, y en muchos casos nunca les será de utilidad en este mundo, debiera dárseles una educación práctica. Se gasta tiempo y dinero para adquirir conocimiento inútil. Así que el conocimiento de este mundo es inútil, es paja y destructivo. El resultado de la educación debería ser capacitarnos para comprender la voz de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo Dios nos puede hablar a nuestra mente nueva? ¿Cómo puede hablarnos a la conciencia purificada? Porque Dios nos habla por medio de la mente a la conciencia. Nosotros solo entendemos lo que el mundo nos habla.
Ahora vamos a leer en el mismo libro, Mente, Carácter, Personalidad, tomo 1, página 65. Debiera grabarse en cada estudiante la idea de que la educación es un fracaso, a menos que la mente haya aprendido a captar las verdades de la revelación divina y a menos que el corazón acepte las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Ha perdido el poder de creer. La mente debe ser educada para comprender las importantes verdades que se refieren a la vida eterna. La educación del mundo no solamente lleva al fracaso, sino nos hace perder, dice, el poder de creer. Por eso no tenemos fe, solamente tenemos fe humana. Una fe humana le gustan las promesas de Dios. Dice, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar, Dios nos conduce, Dios es nuestro protector, Dios nos salva, Dios nos va a sanar nuestra enfermedad. Hay que orar a Dios. Pero no entiende que todas las promesas de Dios son condicionales. La condición es renunciar al mundo. La condición es aceptar a que Cristo pueda limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y pueda establecer un nuevo reino, con nueva mente, nuevo corazón, nuevos principios, nueva ley, escrito en el corazón, no aprendido de memoria. No es llenar la mente de conocimiento, sino que el Espíritu Santo es el que graba principios divinos, para que nuestra vida pueda ser una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de poder, una vida con amor. Y donde hay amor, dice, no hay temor. Eso es lo que nos asegura el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 4, el verso 18. Leeremos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y en el verso 7 mismo ahí dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso no hay nacimiento si no hay muerte. No hay resurrección a nueva vida si no hay muerte con Cristo. Si el grano, dice, no cae en la tierra y muere, no da nueva vida. Necesitamos entonces muerte al yo con todas las cosas de este mundo, para tener esa nueva vida poderoso, con una fe poderosa. Mientras amemos el mundo y la educación del mundo, nuestra fe nunca va a ser perfecta, nunca va a ser verdadera, nunca va a ser genuina. Va a ser una fe, falsa fe, que Satanás ha dispuesto, que se llama presunción. Creer, ilusionarnos de que tenemos fe y Dios nos va a salvar. De todas maneras, vamos a morir si no tenemos fe. Pero Daniel y sus compañeros tenían fe. A Daniel lo arrojaron al foso de los leones y la fe le salvó. A sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego le arrojaron a un horno 7 veces calentado. Pero como ellos tenían fe en Cristo, la prueba no los consumió. No murieron. Pero ¿por qué hoy en día muchos cristianos mueren? Pues que no son verdaderos cristianos. Si no somos verdaderos cristianos, nosotros también vamos a fracasar. La enfermedad nos va a contagiar y vamos a fracasar. Pero Cristo está llamándonos. Hoy tenemos la salvación al alcance de nuestra mano. Necesitamos tomar decisiones. ¿Qué necesita? Humillarnos. Decir como Pablo: miserable hombre de mí. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Siempre fracaso. El pecado mora en mí. Ese pecado es
la ley del pecado es la mente carnal, el corazón con el amor egoísta. Necesitamos entregar a Cristo para ser crucificado o para estar en el altar. Entonces, en las escuelas de Cristo, en la verdadera educación, vamos a aprender a odiar el pecado. El pecado ya no nos agradará. Al nuevo hombre no le agrada el pecado, no le agradan las cosas de este mundo. Pero eso no quiere decir que un joven, una señorita, no puede ir a la universidad. Esa es la gran pregunta. Sí puede ir. El que ha aceptado a Cristo, el que tiene la mente de Cristo, el que ha comprendido el plan de salvación, el que vive en la vida espiritual, a muchos Dios le puede llevar a la universidad, así como le llevó a Daniel sus compañeros a Babilonia, y fueron educados, dice, 3 años en la educación de Babilonia. Pero la educación de Babilonia no los corrompió, porque ellos tenían al verdadero maestro. Ellos fueron llevados allí a enseñar a Babilonia. Aún el rey Nabucodonosor aceptó el Evangelio y fue salvado. Entonces, muchos jóvenes, muchas señoritas serán conducidos a la universidad por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo le llevó a Cristo, pero podrá llevarlos también a la universidad, para que sean luz, para que sean poder, para que muchos sabios sean ganados para Cristo, así como Pablo. Entonces, la educación tiene muchos propósitos. Por eso entonces debemos preguntarnos ahora, ¿cómo puedo odiar el pecado si no comprendo lo horrible que es albergar el pecado en el alma? ¿Cómo podría buscar arrepentimiento al pie del altar si no sé que soy un pecador perdido? Ni el verdadero arrepentimiento es una obra que el hombre puede manifestar por sí misma. Necesitamos a Cristo, al Espíritu Santo. La posición del altar del sacrificio, junto a la puerta del atrio, indica que la primera necesidad del pecador es que sus pecados no solo sean reconocidos, sino que sean lavados por la sangre de Cristo. La obra del pecador no es hacer paz con Dios solamente, sino aceptar a Cristo como su paz y su justicia. Así el hombre se convierte uno con Cristo y con Dios. No hay en la forma con la cual el corazón pueda ser santificado, a no ser por la fe en Cristo. Sin embargo, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación para los hombres que deben originar por sí mismos, a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Pero no es así. El ser humano no puede generar arrepentimiento. Solamente el Espíritu Santo puede, por gracia, llevarnos al arrepentimiento, por medio de su palabra. Es cierto que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo tal como es. Antes de que haya arrepentimiento, la virtud de Cristo es la que fortalece y da luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser pío y aceptable. El arrepentimiento es ciertamente un don de Cristo para el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual podemos pedir nuestro perdón, mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia y la contrición, tanto como el don, como el perdón y el arrepentimiento. Así como el perdón de los pecados se consigue solo mediante la sangre expiatoria de Cristo, aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepientan. Instructor de justicia,
del 6 de diciembre de 1894. Sigamos entonces. Vamos a ahora seguir. Recuerden que Cristo es nuestra única esperanza, nuestro único refugio. Él mismo llevó, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, dice, en pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24 y Hebreos 9:13 al 15. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los impuros, santifican para purificar la sangre, mucho más ahora la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Esa es la promesa de la salvación en Hebreos 9:13 al 15. Pero Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que el que murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia, según 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, hasta que se haya hecho esto, no debe ni siquiera adorar a Dios, a menos que podamos atrevernos a entrar en su presencia. Hebreos 9:22 y el capítulo 10 de Hebreos. Así que si nosotros no experimentamos esa obra de salvación conforme estamos estudiando en el santuario, nosotros, dice, hasta eso, dice, ni siquiera, dice, debiéramos pensar ni atrevernos a adorar a Dios verdaderamente. Ni podemos entrar, dice, al santuario celestial. Porque ¿quiénes entraban al santuario? Esto es algo serio. Solamente los sacerdotes consagrados, los que habían renunciado al mundo, a la vida de este mundo, y sus vidas estaban dedicados 100% al servicio del santuario. Vamos a ir comprendiendo todo esto durante el transcurso del estudio que vamos a seguir en los siguientes pasos del santuario. Porque según la ley dice, casi todo se purificaba con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. El altar era testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de reconciliación y expiación. Luego le aseguraba esto, ya se había logrado, según nos indica la palabra de Dios en San Juan 1:29, Romanos 5:10, 2 Corintios 5:18-19 y Colosenses 1:20. Pero ahora, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía en Cristo Triunfante, página 25? El engaño de la ciencia. Dice, en la práctica educativa, al igual que en las demás, el egoísmo, los objetivos mundanales, son peligrosos para el alma. La línea educativa se presenta muchas ideas que no proceden de lo alto, del que habita en la eternidad, sino que proceden de quienes han hecho del estudio erudito un ídolo y adoran la ciencia que divorcia a Dios de la verdadera educación. Sin embargo, como estos errores están revestidos por el ropaje atractivo, muchos les dan la bienvenida. Esa es la educación del mundo que nos puede engañar. Por eso necesitamos primero
la educación de Dios, la mente de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El verdadero consejero, Cristo. El consejero de Apocalipsis 3, 14 al 18. Dice, yo te aconsejo. Ese es el verdadero consejero, es Cristo. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él puede hacer realidad estos consejos. Porque el hombre carnal, el hombre con sabiduría humana no puede hacer esto. Hablando de nuestros hijos que estudian en las escuelas, ¿qué dice la palabra de Dios? Consejo para maestros 196. Nuestros hijos deben ser apartados de las malas influencias de la escuela fiscal y puestos donde maestros cabalmente convertidos puedan educarlos en las sagradas escrituras. Así serán enseñados a hacer de la palabra de Dios la gran regla de su vida. En el mismo libro Consejo para los Maestros, página 84. Pero durante 1 o 2 años pasados, se ha hecho un esfuerzo para amoldar nuestra escuela a otros colegios. Cuando se obra así, no podemos animar a los padres que envíen a sus hijos al colegio de Bat-Lekerek de nuestra iglesia. Así que aquí hay conocimientos serios, mensajes serios, que a muchos pueden escandalizar, a muchos les parecerá locura. Dice, nuestros hijos deben ser apartados de las escuelas de este mundo, fiscales, estatales. Aún dice, si nuestras escuelas de nuestra iglesia también adoptan principios, adoptan programas de la educación del mundo, tampoco no es seguro mandarlos tampoco. Allí tenemos el ejemplo de Cristo. Su madre, que era dirigido por el Espíritu Santo, no mandó a Jesús a las escuelas de Jerusalén de los rabinos, de los maestros del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque tenían influencia de los conocimientos griegos, porque aquellos maestros eran preparados en la educación griega, por eso Jesús no fue allá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El libro Cristo Triunfante 103 nos da otro consejo. Muchos están manifestando una estrecha afinidad con el mundo. Muchos no han atendido la luz que nos llamó a situar a nuestros hijos bajo las mejores influencias, donde pueden escuchar la verdad. Muchos no han atendido a la instrucción del Señor de sacar a sus hijos de las escuelas públicas y de colocarlos en colegios donde aprendan las verdades de la palabra de Dios, línea por línea, precepto por precepto. La instrucción que reciban debiera ser una preparación para la educación que habrán de proseguir en la institución educativa superior del cielo. Entonces, ¿qué ha acontecido con los religiosos, con los creyentes, podemos decir, de este tiempo? En otras palabras, con nosotros. Nosotros no hemos podido sacar a nuestros hijos, apartar de la educación de este mundo, apartar del peligro en que están. La única razón que estamos aprendiendo es que humanamente no se puede hacer eso. Con la mente humana, sabiduría humana, no podemos apartarlos, podemos equivocarnos. Muchos se han equivocado porque sus hijos peor se han perdido después. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, necesitamos a Cristo, el que ha inspirado estos consejos. Él mismo dice, nos puede llevar a eso.
Así como Cristo sacó de Egipto a Moisés, así como Cristo sacó al pueblo de Israel de Egipto, los apartó de la educación de Egipto. Estos consejos no es cumplir fanáticamente con el celo ciego humano, sino necesitamos el celo santo. Un celo, dice, con ciencia, la ciencia divina. Dios es poderoso. Quizás en este año, yo creo que esto está en todo el mundo, Dios ha hecho cerrar las escuelas del mundo, pero el enemigo insiste en educar por medio de Internet, por medio virtual. Satanás ya sabía estas cosas porque él estudia las profecías, la Biblia, y de antemano ya tenía preparado el Internet, la enseñanza virtual, que también nada bueno va a traer. Pero por lo menos ya nos da un indicio cómo Dios es poderoso para cerrar, aún aprovechando el error, los males de este mundo para bien. Así como Moisés cometió el error y Dios aprovechó para llevarlo al desierto. Aún Dios puede hacer milagros. Solamente la sabiduría de Dios con seguridad nos puede enseñar cómo poder desprender nuestros hijos de la educación del mundo. Pero nosotros primero necesitamos renunciar. Necesitamos una nueva vida. Necesitamos ser justificados verdaderamente. Entonces la salvación de Cristo es perfecta, es seguro y lleva a la salvación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, dice, ser vencedores. ¿Pero qué dice la palabra de Dios para ser vencedores? Necesitamos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, para que podamos nosotros ser presentados, dice, en sacrificio vivo. ¿Qué dice Apocalipsis 7, 9, 10, 11, 12? Dice, vi a una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban en el trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropa blanca y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y el Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su trono ante el trono y adoraron a Dios, y dijeron: Amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de gran tribulación, y han lavado su ropa y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ese Cordero que derramaba su sangre en la puerta del santuario, ese Cordero que era consumido en el altar del sacrificio que representaba al pecador. Así que por la sangre de Cristo podemos vencer la educación del mundo, podemos salvar a nuestros hijos, pero primero necesitamos ser salvados nosotros. Por eso dice, están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Ahora sí, dice, los defenderá. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de ojos de ellos. Así que eso mismo, hoy Cristo puede empezar con nosotros, porque esa vida del cielo, dice, empieza cuando el creyente verdadero
se apropia de la justicia de Cristo y nace a vida nueva, empieza la vida del cielo. En estos pasajes se nos presenta dos categorías de personas. Unas que se han dejado seducir y han tomado posición con los enemigos del Señor. Interpretaron erróneamente los mensajes que les fueron dirigidos y se revistieron de su propia justicia. A sus ojos el pecado no era pecaminoso. Enseñaron mentiras en vez de verdad y extraviaron muchas almas. Ese es el otro grupo. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios, por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaban a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Cristo en su santuario, página 35. Estos pasajes permiten apreciar que Dios santificó el tabernáculo, el altar y a los que oficiaban en él. Esto quiere decir que Jesús separa el espacio, los objetos y las personas con un propósito santo: crear las condiciones para el restablecimiento de la comunión entre el Creador y sus criaturas, para que de esta manera los redimidos puedan testificar de la gracia de Dios, por su propia experiencia, demostrando ante el universo de lo que es ser santificado, cada día sus vidas sobre el altar del sacrificio. Así que, hoy en día, así como en el tiempo antiguo, en el santuario, Jesús quiere separar un espacio santificado. Aún los objetos deben ser santificados. La persona que se presenta a Dios en el culto matutino y vespertino o en los cultos del sábado deben ser, dice, personas santificadas. Pero cuando el ser humano se acerca con vida pecaminosa, aún con la educación del mundo, entonces dice, Dios no va a aceptar. En vano el pueblo judío estaba celebrando las 3 fiestas anuales. En vano cada día los sacerdotes presentaban los sacrificios matutinos vespertinos. No les sirvió de nada. En el año 70 todos perecieron. No es acercarse a Dios en vida pecaminosa, en mente carnal, en vida carnal. Todo eso debe ser entregado a Cristo. Debemos morir a esas cosas. Necesitamos una vida santa. Eso ya ha sido dispuesto en el nuevo pacto, en la muerte de Cristo. Cristo murió, dice, para que el pecador deje de pecar. Cristo resucitó para que el pecador que acepta resucite a nueva vida con Cristo, no a la vida antigua. La vida antigua debe terminar. Así que necesitamos comprender cómo debe realizarse el sacrificio matutino y vespertino. Las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas, y toda la nación judía llegó a observarlas como momentos dedicados al culto.
Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En este principio los cristianos tienen un ejemplo que aplicar. En su culto matutino y vespertino, si bien Dios considera la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de sus pecados cometidos y las bendiciones que necesitamos para el día. Cuando el símbolo de la economía judía estaba por encontrarse con la realidad de lo que representaba el sacrificio matutino y vespertino, estas ceremonias ocupaban la mente de todos los judíos como tal. Perdieron de vista aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deseado de todas las gentes, página 30, nos dice así: los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia del pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada como testigo de Cristo. Debía de hacer de la simiente de Abraham y del linaje de David, pero sin embargo no sabía que su venida se acercaba. En el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aun allí se habían hecho los preparativos para recibirle. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor suceso de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido, ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha para obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías. La misma indiferencia reinaba en toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible, Cristo el Mesías. A los tales fue enviada la embajada celestial. Así que así como en vano en Jerusalén, en el santuario, hacían los servicios matutinos vespertinos, en todo Israel también a la misma hora, dice que también se acercaban a Dios en el sacrificio matutino y vespertino, pero eran en vano, porque ellos no aceptaban a Cristo, no tenían a Cristo en su corazón, en su mente. Así que cuando Jesús apareció, lo rechazaron. Hoy en día también necesitamos aprender esa lección para nosotros. ¿No será que nosotros todavía con corazón carnal, con mente humana, con educación humana, con justicia propia, con vida egoísta dedicada en las cosas de este mundo, estamos sirviendo a Dios? Si es así, la historia se va a repetir. Va a llegar el tiempo de angustia y pereceremos. Cristo mismo es que estaba en persona en este mundo, no pudo salvar a los judíos, no pudo salvar el templo ni a los adoradores. Todos perecieron en el año 70. Lo que da valor a la vida cristiana es Cristo. Pero cuando Cristo entra al corazón, desecha, lo consume a la vida pecaminosa, al viejo hombre. Es consumido en el altar, así que ya no puede volver a ocuparse en las cosas de este mundo. Ahora nace como un sacerdote, santo, consagrado, con el poder del Espíritu Santo y de la gracia, para servir a un Dios vivo, para poder llevar ese evangelio al mundo, para tener una vida santa, perfecta, para que el corazón de nuestros hijos sean convertidos también,
porque si el papá, la mamá no nace a vida nueva, los hijos no podrán. Ese es el Evangelio de la justicia por la fe. Ese es el mensaje que trajeron Jones y Waggoner en 1888, lo cual la hermana White dejó escrito en todos los libros del Espíritu de Profecía, especialmente en Camino a Cristo, deseado a todas las gentes. Y aún nosotros más adelante estudiaremos el mensaje mismo de Jones y Waggoner. Hasta aquí no estamos estudiando. Estamos primero estudiando en la Biblia y lo que la hermana White escribió, porque ella dijo, ese mismo mensaje Dios me ha revelado y he escrito en mis libros durante 45 años. Así que entonces debemos agradecer a Dios, porque aún Dios nos da el tiempo de gracia, aún nosotros somos los llamados, los privilegiados. Debemos renunciar a las cosas de este mundo que ocupan nuestro tiempo. Necesitamos tiempo para poder conocer la ciencia de la cruz, la ciencia de la verdadera educación. Gracias a los hermanos por su comprensión y por participar de este estudio. Que Dios pueda bendecirnos espiritualmente y que Dios pueda liberarnos. Gracias, hasta el día de mañana. Continuaremos por la gracia de Dios. Oremos al Señor para que este mensaje pueda ser realidad en nuestras vidas. Amén.